Cada día es más frecuente ver temas en la agenda pública que implican una confrontación o por lo menos diferencias importantes entre la libertad de expresión y la discriminación. Incluso saltan a las calles, como vimos este fin de semana, por ejemplo, con las dos marchas, una a favor y otra en contra del matrimonio igualitario. O como también podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales, cuando se descargan insultos o reclamos o ataques sin que haya absolutamente ningún control. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites sobre la discriminación y la libertad de expresión? Sobre temas que no es una cuestión superficial, dividen y polarizan a la sociedad mexicana. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñame a ver algunos datos de contexto para venir a nuestro foro aquí a hablar con dos escritores, con dos periodistas sobre este tema. La pluralidad de la sociedad mexicana ha traído nuevos debates como uno que emerge sobre las fronteras de la libertad de expresión y la discriminación, en relación con temas que la dividen como el matrimonio igualitario o viejos males como el racismo y el clasismo. Dos hechos de interés público empujan la discusión en los últimos días. El fin de semana, la discusión entre grupos conservadores y la comunidad gay descendió a las calles con marchas masivas en defensa de la familia tradicional de unos y a favor de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de constitucionalizar el derecho al matrimonio igualitario. Cerca de 1 millón de personas, según los organizadores, recorrieron las calles de 70 ciudades del país para protestar contra la legalización de bodas gay y la adopción de parejas homosexuales, en tanto que la comunidad gay reclamó a la iglesia cesar discursos de odio frente a la Catedral Metropolitana y templos de otros sitios del país. La discusión involucra desde la prohibición a ministros de culto de participar en política hasta la efervescencia de las redes sociales, como atestiguamos sobre el escándalo que llevó a la renuncia del exdirector de TV UNAM, Nicolás Alvarado, ahora investigado por CONAPRED. Su caso es otro que levanta polémica sobre el límite de expresiones señaladas como clasistas y el derecho de instituciones que van contra la discriminación como CONAPRED para investigar y sancionar públicamente a un periodista y escritor que ejerce su derecho a la libertad de expresión. El tema es complejo porque involucra valores morales como la defensa de la familia tradicional o de los derechos humanos de las personas gay para formar una familia, así como su dimensión política por el manejo público de expresiones que son comunes a nivel privado, como las de corte racista o clasista, especialmente cuando las emplean funcionarios públicos. Es importante subrayar que el diálogo y la tolerancia son condiciones fundamentales para debatir sobre estos temas, que con frecuencia polarizan a la sociedad y la pueden fracturar en bandos si se deja de respetar el derecho a pensar y tener creencias diferentes, sin ser discriminado como garantizar el artículo 1 de la Constitución. ¿Estamos listos para procesar estos debates, a pesar de nuestra joven historia, para dirimir estos conflictos en la discusión pública? ¿Qué lugar deben ocupar instituciones a las que estos temas las involucran como la Iglesia y el CONAPRED respecto a estos debates? Libertad de expresión versus discriminación. Se han movido las fronteras, se han mantenido incólumes, hay un nuevo cambio de contextos, y si es así, ¿de qué manera se han movido? Por ejemplo, en temas como vimos el fin de semana con matrimonio igualitario o con otros temas, incluso algunos viejos temas casi inveterados de este país como pues el racismo o, por ejemplo, el clasismo o la xenofobia, etcétera. Pero para entrarle, y me da mucho gusto que hayas aceptado venir a este programa, Nicolás Alvarado. Nico, un placer tenerte. Querido Pepe, gracias por invitarme. Bien. Todo me da mucho gusto que hayas aceptado. Y sobre todo, Marwan, usted ya Pepe, lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces, amigo de este programa, Marwan Soto Antaki, y los dos escritores. Y si quieren, entrémosle directamente al debate. Nico, ¿hay fronteras? ¿Y cuáles son? ¿Se pueden establecer fronteras? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Hasta dónde comienza ya un tema de discriminación? O incluso ¿es posible, digamos, oponer estas dos cualidades? Bueno, a ver, este derecho y estos dos derechos. Yo creo que una democracia, la libertad de expresión es un derecho inalienable, pero también es un derecho acotado. Es decir, un ejemplo que me ponía un amigo el otro día, pues si el secretario de Defensa sale a decir vamos a matar guatemaltecos, pues no está en ejercicio de su libertad de expresión, está incitando a la violencia civil. Apología de la violencia, una de las fronteras. Okay. Exacto. Y tenemos problemas serios, además. Y tenemos problemas muy serios, sobre todo por si perdemos. Pero pues, si un señor sale de su casa y le grita puto a otro en la calle, pues tampoco está ejerciendo su libertad de expresión, está ejerciendo el discurso de odio. Es decir,
Ah, que está agrediendo. Está agrediendo. Ahora, esa frontera pues, es lábil, hombre, lo sé muy bien después de la semana pasada que esa frontera es lábil. Cada texto, y cuando hablo de texto lo digo en términos semiológicos, un texto no es solo aquello que está puesto en blanco y negro sobre papel, sino un texto también es una película, un programa de televisión, un edificio, una obra de teatro, es decir, cualquier producto cultural es susceptible de distintas lecturas. Para eso existe la ley. Pero para la aplicación de la ley existe el debido proceso. Pepe, tú y yo estuvimos muy cerca de la fundación del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, hace muchos años. Fuimos parte de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación y esa era parte de la intención de CONAPRED, es decir, buscar la impartición de justicia cuando se producen fenómenos que ocupan esas fronteras. Ahora bien, eso debe responder a un debido proceso, es decir, cualquier ciudadano, y creo que también cualquier funcionario público, tiene derecho a ser juzgado, tiene derecho de audiencia y tiene derecho a que se emita un fallo. A ver, si leo bien lo que se trata de poner sobre la mesa y voy contigo, Marwan, no solamente se trata de una discusión, digamos, en términos axiológicos o de valores, sino está inscrita dentro de la actuación de las instituciones, cómo reaccionan, cómo se posicionan, sobre todo cuando hablas de debido proceso, porque ahí sí directamente entras a impartidores de justicia. Creo que hay que entender algunas cosas también. Vienes. El lenguaje es un sujeto interpretativo casi siempre. Pero dentro de ese sujeto interpretativo, también hay que entender que no todo va a ser siempre subjetivo. Si yo te digo hola, no hay manera que te esté diciendo adiós. Sí está claro ciertas cosas que dicen que el hola quiera decir hola, que nos estamos saludando. Dentro de esa frontera, que al parecer es muy delgada, y es lo que quizá te sucedió a ti, hay ciertos ejercicios que dentro de esta defensa de la subjetividad permiten que no se entienda de lo que se está hablando. Particularmente en tu caso, a menos que la lentejuela se haya sentido muy ofendida, tú estabas hablando de una lentejuela. Decía Guillermo Sheridan que las lentejuelas son grupos vulnerados. Hay que tener también cuidado con eso, porque si no nos arriesgamos a estar diciendo que alguien está atacando a alguien cuando ni siquiera se está refiriendo a ese sujeto. Están interpretando que está atacando, que está atacando sin serlo. estar atacando. Ahora, por otro lado, también hay que entender cuáles son los derechos que existen dentro de las posibilidades de la tontería. Recuerdo mucho, no me acuerdo, creo que también era de Sheridan, un texto alrededor del puto del estadio, que efectivamente es una palabra que trae una carga homofóbica. No hay manera que puto no traiga una carga homofóbica. A ver, no estoy de acuerdo. Nos pongo sobre la mesa y ahorita le doy a Nicolás. A ver, dentro de la propia comunidad gay se utiliza la palabra. Más allá de eso, uno que la grite tiene el derecho de ser un imbécil y gritarla. Y también la libertad de expresión puede o no defender el derecho de ser un imbécil. Y a veces eso también es lo que ha ocurrido, particularmente en el caso de Puto. No es eso lo único que estamos teniendo que discutir, sino también los límites que encuentra una propia sociedad para desarrollarse. Justo estaba viendo el fin de semana una película que es una adaptación de un libro, Ha vuelto, una película alemana de un libro también alemán, que dibuja época actual. Hay un Hitler que aparece de la nada en un parque y él no sabe que pasaron 60 años y está empezando a traer su mismo discurso. ¿Qué madurez necesitaba el pueblo alemán, la sociedad alemana, para poder aceptar que se hiciera una parodia y se hiciera sarcasmo de la presencia de Hitler? Hay que también entender que cuando uno refiere lo que a dices ciertas... es las fronteras los límites entre las dos tienen que ver también con la evolución de la sociedad. Con la evolución de las sociedades. Pero también tiene que ver con la evolución del lenguaje, Pepe. Claro. Es decir, yo estoy en desacuerdo con Marwan cuando dice que puto es una palabra que siempre tiene un discurso, digamos, de odio homofóbico. Trae una carga. Porque originalmente, digamos, si nos vamos a su etimología latina, pues putus lo único que quiere decir es muchacho. Sí. Y de hecho, en otros países puto no tiene una carga homofóbica. Ahora, si nos vamos aquí, yo no soy futbolero, de hecho me aburre soberanamente el fútbol, pero cuando en un estadio los hinchas le gritan a un jugador que no se atreve a meter un gol o que falla un penalti, puto, pues no están aludiendo a su sexualidad de ninguna manera. No están pensando en si se acuesta con hombres, mujeres o bestias. Están pensando en que... Sí. En ese caso, creo que no. Pero cae un poco en tu tesis, es un asunto interpretativo. Sí. Finalmente. Bueno, pero además, digo, para eso están los tribunales, para eso están las instancias jurídicas. Es decir,
una instancia jurídica, pues tendría probablemente voces como la de Marwan y voces como la mía, y discutirían y llegarían a un acuerdo y emitirían un fallo. Pues eso es el sistema de impartición de justicia. A ver, sí hay una parte de justicia, pero hay otra parte, y déjenme ir aterrizando esta discusión sobre la interpretación y el papel, en efecto, de las instituciones, porque son muchas las instituciones que entran a esta clase, o que tendrían que entrar a este debate, como lo vimos el fin de semana pasado, por ejemplo, con las marchas a favor y en contra del matrimonio igualitario. Y retomo tu tesis, sí las cosas evolucionan y cambian y que por tanto las fronteras no son inamovibles. No, para nada. El lenguaje se mueve, el lenguaje es un sujeto que se mueve claro, todo el tiempo. pero hay instituciones, por ejemplo, y si quieres vamos aterrizándolo. ¿Tienen derecho los grupos, por ejemplo, conservadores, católicos, a manifestarse en contra de la iniciativa del presidente Peña, sí o no? Pueden tener derecho de manifestarse, sin embargo, no hay ninguna razón para respetar la opinión de alguien que pide anular los derechos de alguien. Okay. Hay que cambiar un poco el discurso. Sí, sí hay derecho a manifestarse, pero no todas las opiniones son respetables. Si tenemos que cambiar el discurso de todas las opiniones son respetables, porque no todas lo son. Si llega a mí un miembro del Ku Klux Klan en Texas y me dice que tiene derecho a pensar lo que sea, sí tienes derecho a pensar lo que quieras, pero no tengo por qué respetar lo tuyo. No hay manera que respete eso, y menos cuando lo que se está pidiendo es la anulación de los derechos de alguien más. Yo estoy plenamente de acuerdo con Marwan, pero añadiría un matiz. Ajá. Yo creo que la Grey, digamos, católica, tiene todo el derecho de manifestarse. A mí su opinión tampoco me parece respetable, pero tiene derecho, y a ellos no les parece respetable la mía. Es decir, es un asunto, digamos, de meros disensos que podrían conducir a la discusión o a los golpes. Esperemos que a la discusión. Los ministros... Sobre todo porque si nos volcamos tú y yo nos va a ir No, pésimo. nos va a ir fatal. No sería una buena idea. Hoy no sería una buena idea, menos el lunes. A ver, pero los en efecto, ministros varios de ministros de culto culto marcharon el fin de semana. A mí me parece mal que los ministros de culto no sean ciudadanos, entre paréntesis. Me parece que los ministros de culto deberían de poder votar y ser votados. O sea, tendría que cambiar un poco el definiciones del Estado laico. Pero hoy no son ciudadanos. Por lo tanto, hoy no tienen el derecho ciudadano a manifestarse. Yo soy capaz, yo que soy ateo, y que estoy en desacuerdo con casi todo lo que dicen todas las iglesias, sería capaz de dar mi vida porque los ministros de culto sean ciudadanos. Me parece que tienen derecho a ello. Pero hoy no lo son, y dura lex, sed lex, no se pueden manifestar porque no son ciudadanos. Sí, totalmente ¿Habría de que acuerdo. mover esa frontera? Totalmente de acuerdo, sí. ¿Tú también estarías de acuerdo de darles derecho al voto mover? Vengo de una casa de izquierda, criado en izquierdas. Sin embargo, tengo que defender la necesidad de la existencia de una derecha, aunque no soporte a la derecha. Ese va a ser un problema personal, pero la misma libertad que se está pidiendo de este lado tiene que existir. Es decir, una para cosa poder son tener tus gustos, discurso. unas cosas son tus gustos y Sí, otra claro. tus opiniones políticas. Sí, totalmente, claro. ¿No? Difícil a veces establecer Ahora, bien esas hay esas un marco fronteras. para eso. Sí hay un marco institucional que nos ayuda a entender las cosas. Ese marco institucional no puede transformarse en la masa, no puede transformarse en el fuera de la institucionalización de las cosas. Porque si no llegamos al caso de, por ejemplo, Nicolás la semana pasada, cosa juzgada sin haber pasado por un solo dictamen. O sea, no hubo debido proceso. Pero te voy a decir que es preocupante, porque digo, pues yo soy un señor que escribe textos mamones sobre Juan Gabriel. Es decir, no pasó nada. También soy un señor... Y sobre otras cosas. Y sobre otras cosas, y muy mamones también. También tengo, digamos, afortunadamente un buen amigo que se llama Pepe Buendía, y otro que se llama Ciro Gómez Leiva, y otro que se llama Jairo Calixto Albarrán, que me invitan a sus programas y me dan la oportunidad de defenderme. ¿Qué pasa si eso le sucede al funcionario de la ventanilla única de una delegación? Él no tiene mucho acceso a los medios de comunicación, no va a salir Marwan Soto en las páginas de El Nexos a ejercicio, defenderlo. digamos, de la libertad de expresión sería bastante restringido. Pero por ser funcionario público sería condenado de oficio. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que hay una mala gestión en CONAPRED, pero eso es lo de menos. Y lo digo con golpes de pecho porque tú y yo somos parcialmente culpables de eso. Hay un mal diseño institucional y hay una urgencia de revisar la ley contra la discriminación. Es decir, no es posible que todo funcionario público sea juzgado con el mismo rasero. Porque no es lo mismo un presidente municipal que sale a decir vamos a matar putos que un director de televisora que lleva 27 años escribiendo artículos que escribe un texto, digamos, mamón y sabidillo sobre Juan Gabriel. Pero a ver, y las lentejuelas. Pero fíjate cómo se hace complejo el tema. Ya no solamente es una
siquiera, digamos, buscar una frontera, sino tendrías que buscar distintas fronteras incluso para distintos tipos de funcionarios. Pues, es Te que diría, tienen Para mucha distintas prisa. tipos de responsabilidades. Es un Ajá. asunto de responsabilidades también. Al final hay un funcionario que puede tener una responsabilidad de X y va a ser juzgado a partir de su responsabilidad. El señor que venda lo que sea en la calle no necesariamente va a tener las mismas responsabilidades que el otro y se le va a juzgar de esa manera. Sí hay que entender los distintos roles que Déjame tiene bajar cada el quien. dilema, te voy a bajar el dilema, un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, la Iglesia Católica dijo que apoyaba las marchas aunque no las convocaba. Y desde otro lado, Solalinde, el padre Solalinde, le dice a la Iglesia, a la jerarquía, pues ¿por qué no mejor convocan manifestaciones sobre derechos humanos? Sí, claro. Y al mismo tiempo va la comunidad gay lésbica el domingo a la iglesia y les reclama estar generando un discurso de odio. Digamos que ¿quién te parece que está en su papel o quién está saliendo en su papel? ¿Cuál es correcto? El problema de ¿Qué no Solalinde es con los correcto? obispos es un problema de cura y las sotanas me importan a mí muy poco, la verdad. ¿No? Pero sí, una comunidad tiene todo el derecho a quejarse frente a alguien, como alguien puede quejarse frente a este periódico sobre lo que no le gusta de este periódico, siempre y cuando se puedan establecer los límites de respeto hacia el individuo. Y también hay que entender una cosa con eso. Una cosa es el respeto del individuo y otra cosa es el respeto de las creencias. Yo tengo que respetar al individuo. Las creencias no he encontrado ahora una sola razón para tener que respetarlas. El tema es distinto trato según el tipo de funcionario y debido proceso. Bueno, y según, digamos, el acto que comete. Es decir, Guillermo Sheridan lo decía muy bien en su texto, que es muy divertido y que le aprecio mucho. Pues, se trató mi texto como si fuera una emergencia sanitaria. Entonces, bueno, yo entiendo que, pero habría, digamos, que tipificarlo jurídicamente, es decir, no estoy diciendo un trato ad hominem, digamos, al criterio de un funcionario, de un otro funcionario, pero sí habría que tipificar que, digamos, potenciales delitos ameritan, pues, digamos, la terminación inmediata de los derechos de un individuo, de un funcionario público, o ameritan, digamos, un juicio sumario en los medios de comunicación porque está en riesgo la seguridad nacional, es decir, pues a lo mejor si el presidente sale a decir aquí me voy a cargar a todos los soldados, los voy a fusilar en Los Pinos, pues a lo mejor sí es un asunto de seguridad nacional y luego averiguamos, es decir, primero pues que deje de ser presidente. Creo que no es el caso de todos los funcionarios públicos y otra vez no pienso en el director de TVUNAM, pienso en el señor de la ventanilla única que publicó, pienso en el señor director de Cultura de Mérida que publicó en su Facebook que le daba hueva a Juan Gabriel. Bueno, si se ha interpuesto una ¿El cual queja... tuvo que renunciar por ese motivo? Sí, eso fue político, pero si se ha interpuesto una queja ante CONAPRED y CONAPRED la ha traído, pues lo que hubieran hecho fue, digamos, condenarlo a, digamos, identificarse como discriminatorio, someterse a un curso de reeducación, creo que no es el término, pero suena mucho a eso. El término, entramos al momento maoísta de México. Usa más bien sensibilización, ¿no? Sensibilización. Pero parece bastante... Y publicar maoísta. Primo de... y publicar una disculpa sin juzgarlo. Entonces, me parece que los derechos humanos no quedan suspendidos en el momento en que es uno funcionario público. A ver, si a mí el doctor Grau, al momento de invitarme a ser director de TVUNAM, me hubiera dicho, oye, esta es la chamba, vas a ganar tanto, tienes que hacer esto, tu jefe es Terry Uriarte y van a quedar suspendidos tus derechos humanos. De hecho, no, suena padrísimo, pero yo sí les tengo mucho aprecio a mis derechos humanos, prefiero no perderlos. A ratos parecería, Marwan, que digamos hay confusiones. Tenemos un temporales problema. por Creo que cada vez política. parece que estamos en una sociedad que tiene las cosas más claras. A mí me preocupan mucho las sociedades que tienen las cosas claras. En el momento en que llegas a ese espacio geométrico de es esto o es esto y no hay necesidad de discutir absolutamente nada, entramos a un terreno muy peligroso porque estamos hablando de cosas como esta que no son necesariamente tan claras y por fortuna no son tan claras. Sí, son interpretativas. Está evidentes. bien que no sean tan claras. Los humanos no tenemos las cosas tan claras como decimos como creemos que las tenemos. Cuando existe cierta duda sobre las cosas, en el caso de Nicolás, la primera duda es si está hablando de Juan Gabriel de la lentejuela o que era lo naco, o si lo naco era ofensivo o no era ofensivo. Ya que al parecer se determinó que sí estabas hablando y estaba claro el sujeto, el verbo y el predicado, lo cual yo insisto que nunca estuvo claro para la gente de lo que estaban leyendo, ¿no? Pero incluso si hubiera estado claro y si sí hubiera sido de lo que se acusó, había que someterse a ese proceso que hubiera definido cuáles eran los costos que se tenían que pagar. Dentro de la serie de textos que aparecieron en redes sociales alrededor del tema de Nicolás, hubo uno que a mí me aterró, porque eso nos lleva a justo lo que estamos tratando de evitar.
leo una frase que dice: todos los funcionarios políticos en funciones no tienen derechos, solo obligaciones. Ah, caray. Es que ¿No? decías el texto de Marvel, ¿no? A mí me cuesta eso, me cuesta entrar. No, pues yo creo que a cualquier funcionario. ¿Cómo la ves? No, bueno, a ver, yo creo que los funcionarios públicos, antes que funcionarios públicos, somos ciudadanos. O éramos ciudadanos, lo digo porque yo ya no lo soy y nunca lo volveré a hacer, no se preocupen, digo, aprendí de la experiencia. Y tienen una responsabilidad. Sí, por Una supuesto. responsabilidad en distintos grados según en efecto el lugar que ocupen. A ver, si quieres que te diga, no fue muy oportuno, no fue, digamos, muy de buen político publicar ese texto mientras era el director de TV UNAM. No lo pensé, escribí el texto que hubiera escrito en cualquier momento de mi vida. A lo mejor merecía yo un regaño que no recibí interno por parte de mis superiores. Pero tenía yo derecho como ciudadano y como alguien que lleva 27 años dedicado a escribir, sí creo que sí tenía yo derecho. Creo que no quedan suspendidos mis derechos humanos ni mis derechos cívicos por ser funcionario público. A ver, yo tengo también dudas sobre el timing del texto, si no, creo que al final eso dependerá de cada quien y de si la imprudencia... Pero el timing es un fue asunto erróneo, ya lo subjetivo. concedí. No, está bien, yo en eso no estoy de acuerdo, porque entonces ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para hablar del muerto? Me preocupa eso también. Me recibí un comentario donde me dicen: no se puede criticar al muerto porque no tiene derecho a defenderse. O sea, Pues entonces no escriban sobre Hitler porque no tiene derecho a defenderse. A mí lo que me preocupa a veces, además, es en relación digamos, con este espíritu de sanción, con este espíritu de castigo, es, a ver, por un lado hemos tardado mucho tiempo en avanzar en reformas como la presunción de inocencia, al mismo tiempo que de repente ves juicios sumarios, por ejemplo, en redes, o incluso, como tú reclamabas, pues, una institución que antes de tomar una decisión o un fallo te dice: ¿por qué no vas de una vez pagando? Uno de nuestros grandes logros en Occidente, y sé que tendemos, sobre todo en esta parte del mundo, a decir que Occidente es espantoso y somos los culpables de todos los males, pero algunos de nuestros pocos logros sí están ciertos conceptos de civismo que nos permiten funcionar mejor como sociedades. Esos conceptos requerían cierta madurez de las sociedades. ¿Qué es lo que a mí me está preocupando? Que en estos temas que son tan frágiles abandonamos el espíritu cívico para entrar al espíritu de las masas. El espíritu de las masas no necesariamente siempre es cívico. Hemos perdido... O sea, ¿las masas qué significa? ¿El mayor apoyo, la mayor popularidad? No, el espíritu de las masas es la antítesis de lo cívico, porque un ciudadano tiene una identidad, porque quien se disuelve en la masa pierde su identidad ciudadana. Es decir, justamente la antítesis de lo cívico es la masa. No hay identidades colectivas. Para ser ciudadano hay que tener un nombre, un apellido, derechos, obligaciones y hacerse responsable de sus actos. Eso me parece muy interesante el punto, y voy a regresar, voy a tener que irme a un corte comercial y regresamos, pero por ejemplo el fin de semana tenemos los grupos conservadores, los que estaban en contra de la iniciativa de Peña, que dicen 1.400.000 personas en las calles el sábado, en tanto que los grupos gay lésbicos que se manifestaron el domingo tuvieron manifestaciones mucho menores. Yo no vi Eso se reflejaría. Eso se Creo reflejaría, que no tiene digamos, nada que ver. en la mayor o menor aprobación de un tema, obviamente, porque dentro son del masas. espíritu cívico tenemos que respetar, si nos ponemos de acuerdo en los derechos, en respetar esos derechos sin necesidad de que sean populares. Yo espero que un Estado que entiende O sea, lo que ciertas estaría nociones diciendo de más bien, civismo... cuidado de meter ciertos derechos por la masa. A ver, los derechos no son sujetos a referéndum, hay que entender eso. Y las marchas no son muestras estadísticamente representativas. No, simplemente se pueden convertir Si en un vamos a elemento de poner ahora a presión. las mayorías a definir los derechos de las minorías, estamos jodidos, ¿eh? Totalmente. No, a ver, y las masas son en su mayoría constructos clientelares o corporativos, ¿eh? Estamos hablando con dos escritores sobre la discriminación y la libertad de expresión, con Maruán Soto y con Nicolás Alvarado, y me quedé contigo, Nico. En efecto, decía Maruán, los derechos no pueden someterse a plebiscito, estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos tampoco desentendernos que el efecto que tiene sobre la percepción de esos derechos y de sus propias defensas, cuando vemos cómo se impone el que grita más, por ejemplo, en las redes, el que saca más gente a las calles, por ejemplo, el fin de semana respecto al matrimonio igualitario, son cuestiones que van impactando incluso hasta en la capacidad de defensa de los que no están dispuestos a someter los derechos a Pero que no necesariamente enriquecen el debate. Es decir, así es. pues digamos, eso es muy conocido en los cierres de campaña de los partidos políticos, en los mítines políticos. Pues quién trae más gente en el Zócalo, en el Ángel o en el hemiciclo a Juárez,
pues el que repartió más despensas y tuvo más camiones. Digo, históricamente así funcionan los actos de masas. Y en cuanto a las redes sociales, ¿quién hace más ruido en las redes sociales? Pues muy frecuentemente el que le mete más bots a las redes sociales. Es decir, porque finalmente alguien que publica una cosa en una página de internet o la dice en un programa de tele o la publica en un periódico se está haciendo responsable de su opinión. Yo, Nicolás José Alvarado Vale, me hago responsable de haber dicho que las lentejuelas de Juan Gabriel me irritan no por jotas, sino por nacas. Yo soy el responsable. Tu frase es, no les den ni entrecomillar, autoría. No, pero yo la firmé. Lo que se dice en redes sociales, pues, muchas veces es anónimo. Yo no estoy en contra del anonimato y mi columna de mañana va sobre eso. Es decir, el anonimato permitió derrocar una dictadura en Egipto. El anonimato permite que mucha gente que tiene enfermedades terminales o que se siente agobiada por su identidad sexual pueda tener apoyo y consuelo en las redes sociales. Pero el anonimato también permite un linchamiento absolutamente impune. Porque uno puede salir, bueno, los que tienen, porque yo no tengo redes sociales, pero los que tienen Twitter o Facebook, particularmente Twitter, pueden salir a difamar, calumniar, insultar, agraviar, amenazar a otro, y no hay más manera de registrarlos más que un IP, es decir, el nodo de Internet del que proviene. Nada más que si yo posteo desde aquí, desde Excelsior, va a salir el IP de Excelsior. ¿Quién de todos los que estamos en Excelsior posteó eso? No, está clarísimo. El anonimato es una cosa peligrosa, pero además se convierte, porque ninguna institución deja de estar viendo lo que dicen las redes sociales o viendo lo que es una manifestación en la calle, ya sea, digamos, para fortalecer sus propias políticas o incluso para bajar el perfil. Hay un impacto, Marwan. A ver, creo que tenemos un poco para tratar de cerrar algunas ideas. Creo que tenemos que entender cuáles son los distintos actores que están jugando aquí. Uno de los actores, y el primero que tenemos que dar es el concepto de las libertades. Las libertades las vamos a defender sobre todas las cosas. Las libertades tampoco van a estar sujetas a un juicio. Las libertades que damos como garantía hay que defenderlas más allá de lo que guste o lo que no guste, o de los costos que puedan tener, ya sean individuales o no. Y para poder tener las discusiones que nos permitan discernir qué es lo que era válido y qué es lo que no, creamos instituciones que hemos llevado al ridículo y que llevamos al ridículo, las hemos frivolizado a más no poder y que no necesariamente dependen de lo que deberían de depender. Caso de CONAPRED, lo platicamos ahora fuera del aire, yo les preguntaba por qué depende de Gobernación. Pero a ver, no entiendo por qué. Buen punto, pero ¿por qué se frivolizan? Es preocupantísimo. ¿Por qué las instituciones se frivolizan? Bueno, se frivolizan. Porque es el punto. Por varias cosas. ¿Qué es lo que...? Por mala gestión y por mala arquitectura institucional. Es decir, ¿cuál es el problema de CONAPRED? Y lo tiene toda la razón Marwan. Pues es una dependencia del Poder Ejecutivo, ¿eh? Es un órgano de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que eso es intrínsecamente contradictorio con su misión. Debería de ser un órgano de Estado. Quienes trabajamos en ese proyecto hace 16 años, Pepe, lo concebimos como un órgano de Estado. A ver, pero ese es un ejemplo. Otro ejemplo te lo pongo. El presidente mandó una iniciativa sobre el matrimonio igualitario. No la defiende ni su partido, ni él. ¿Eso también es una manera de frivolizar? No, ahí son otros temas que son muchísimo más complicados, ¿no? O sea, ¿De aritmética parlamentaria? De una mala gestión de los últimos 4 años también, va a cosas mucho más grandes. O sea, coincidiría con alguno de los aspectos de Nicolás, mala gestión. Sí, estoy hablando de un país que está mal gestionado, ¿no? Pero también hay que entender por qué es preocupante que sea el caso de CONAPRED, su presupuesto depende de Gobernación. Si Nicolás dice que acepta que tuvo mal timing para poder sacar el texto, ese va a ser el problema de Nicolás. Lo que yo no puedo esperar es que alguien reglamente qué es lo que podría hacer o no a partir de su propia subjetividad. Sí, o imagínate, llegaste al timing, ya sería... No, bueno, oye, yo creo que sí me deben de callar si yo digo maten a Marwan Soto Antaki en mi columna. Bueno, eso sería, digamos, un llamado. A ver, un llamado a un crimen, es como muy obvio, llamado a un crimen, creo que eso sí debe ser apología de acotado. la violencia, ¿no? Pero discursos de odio. Pero no es eso de lo que estamos hablando. No es eso de lo que estamos hablando. O sea, la violencia tiene jerarquías, la respuesta a la violencia tiene jerarquías y también las frases tienen jerarquías. Cuando hablamos de esto discurso de odio, no necesariamente siempre es discurso de odio. Cuando hablamos de violencia, no necesariamente Oye, es violencia. nos faltó meternos con el discurso de odio de Trump, cómo meternos a eso, porque ya se nos fue el tiempo. La verdad es que es un tema muy amplio. Pero nos puedes volver a invitar. Podemos seguir dándole a este tema que da mucho. No sé lo que es arrancarle una invitación a un amigo.
Muchas gracias, Maruán Pepe, Soto. muchísimas gracias. Un placer haberte tenido. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Nicolás Alvarado, gracias por haber venido. Pepe, Pero sobre gracias todo, por gracias a haber usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.